Buenas a todos, en este vídeo vamos a ver el cálculo de máximos y mínimos en funciones de varias variables. Concretamente es la segunda parte y vamos a estudiar la relación que hay entre las derivadas parciales y el estudio de estas funciones. Después veremos un procedimiento bien definido para tener claro qué tipo de punto estamos obteniendo y así de esa manera poder valorarlo y compararlo con el resto de puntos. Así pues, vamos a hacer un pequeño repaso de qué tipos de puntos hay. Tenemos los que son los máximos y los mínimos, y eso se refiere a que si nosotros comparamos con el resto de puntos, llamamos máximos al que es el más alto de todos. Y llamamos mínimo, que en este caso estaría aquí, al que es el más bajo de todos. Bien, pues si estuviéramos viendo, por ejemplo, solamente un trocito de la función, podríamos decir que dentro de toda la función, esos dos puntos, por ejemplo, que hay aquí, son máximos absolutos. Pero si nos fijáramos solamente en un trocito, podríamos decir, bueno, pues este punto, en este trozo de aquí, es un máximo relativo, pero si lo comparamos con toda la función, podemos asegurar que es un máximo absoluto. Pues con los mínimos pasa un tanto de lo mismo. Los mínimos son aquellos puntos que son los más bajos y si los troceamos o simplemente los estudiamos en un trocito de la función, veríamos que es un mínimo relativo. Pero si además lo tuviéramos en cuenta con el resto de la función, en este caso esto sería un mínimo absoluto. Pero podría darse la situación en la que solamente fuera un mínimo relativo porque este, por ejemplo, fuera más bajo. Entonces diríamos, este es relativo, pero este es absoluto. O en este caso ya real y concreto, vemos que hay dos máximos absolutos. Diríamos, bueno, pues si solamente consideramos este trozo, es un mínimo relativo, pero si lo consideramos todo es un mínimo absoluto. Bueno, luego existe otro tipo de puntos que se llaman los puntos de silla. Eso significa que en las proximidades del punto hay puntos de la superficie por encima y por debajo. Si os fijáis, en este caso tenemos un punto de silla bastante claro, que es este de aquí. Se le llama punto de silla porque tiene la forma de las sillas de montar de los caballos, por ejemplo. Si os fijáis, tiene la misma forma. Entonces, cuando nosotros veamos este tipo de puntos en los que a los lados hay puntos superiores y además hay puntos inferiores, pues en ese tipo de casos los llamaremos puntos de silla. Pero claro, ¿qué ocurre? Que muchas veces, esto ya lo sabemos todos, no podemos tener una representación gráfica del tipo de punto. Perdón, del tipo de punto de la función. No tenemos una representación gráfica de la función. Entonces tenemos que ser capaces de forma manual, a base de las operaciones que vamos a ver ahora en el procedimiento, de localizar esos puntos y clasificarlos. Entonces, el procedimiento es muy sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es calcular las derivadas parciales. Tenemos que buscar los puntos candidatos igualando esas derivadas parciales a 0. Calcularemos las segundas derivadas. Luego calcularemos el determinante hessiano en cada punto que hemos obtenido. Y después, una vez obtenido ese determinante, seguiremos este criterio. Si la segunda derivada parcial con respecto a x es 0, perdón, mayor de 0 y el determinante hessiano también es mayor que 0, entonces es un mínimo. Si es menor y es mayor, es un máximo. Y si el determinante directamente da menor que 0, es un punto de silla. Cualquier otra cosa que salga de ahí, que no concuerde con esto, estamos hablando de que es
un criterio no concluyente. Entonces tendríamos que seguir haciendo más valoraciones hasta ver realmente qué tipo de punto tendríamos. Y luego ya por último, lo que tendríamos que hacer es valorar los puntos de la frontera y comparar con el resto de los puntos que hemos calculado anteriormente para concretar cuál es el máximo, el mínimo o el punto de silla. Bueno, vamos a hacer un ejemplo muy sencillo y a partir de ahí ya salimos de dudas. Bueno, además con este ejemplo, antes de seguir, lo que quiero es que intentemos asociar las derivadas parciales, es decir, que intentemos entender por qué estamos haciendo derivadas parciales en el cálculo de máximos y mínimos. A ver si lo llegamos a conseguir. Si yo os digo, solamente mirando la gráfica, ¿cuál es el punto de silla? ¿Me lo sabríais decir? Sí. ¿Por qué? Porque vemos que este punto cumple la definición. Hay puntos inferiores y puntos superiores alrededor de ese punto. Vale. Pero, ¿por qué calculamos derivadas parciales? Para saber si eso es un punto de silla. Porque si os fijáis, cuando nosotros igualamos a 0 las derivadas, ¿qué estamos preguntándole a la función? Oye, dime en qué puntos tu pendiente es 0. Anda, pues pendiente 0 ya sabemos que es la pendiente horizontal. Pero alguien me podría decir, bueno, ¿y por qué hacemos la derivada parcial respecto a x y la derivada parcial respecto de y? Perdón, respecto a y. Pues porque nosotros a la hora de localizar esos puntos tenemos que movernos paralelamente al eje x e ir mirando, digamos, imaginaros que esto lo dividimos en líneas muy finas, pues línea por línea, como si estuviéramos escaneando, qué puntos tiene como pendiente 0. ¡Pum! Encontramos este. Vale, pero es que también puede ocurrir que moviéndonos en esta dirección no aparezcan otros puntos que si nos movemos en la dirección de y, que sería paralelo a este eje de aquí, pues en ese punto sí que nos aparezca ese máximo, pero si lo hiciéramos en la dirección de x, no. Entonces, por eso se hacen las derivadas parciales y se igualan las dos a 0, para seguir esa idea. Entonces, fijaros que yo aquí estoy representando desde el menos 2 hasta el 2, pero nos piden el menos 1 hasta el 1, tanto en x como en y. Eso lo he hecho para que esta zona de aquí, ahora al hacer el ejemplo, no nos liemos mucho. Simplemente vamos a centrarnos en lo que sería este trocito de aquí hasta aquí. Bueno, mirad, vamos a hacerlo de esta manera. Si lo pongo desde arriba se ve más claro. Pues sería desde este punto de aquí, esta línea que hay aquí, hasta esta línea que hay aquí, y luego desde esta hasta aproximadamente esta, ¿vale? Nos vamos a centrar solamente en este trozo. Muy bien, pues vamos entonces con la parte numérica, a ver cómo resolvemos esto. Bueno, hemos dicho que tenemos que calcular las derivadas parciales y tenemos esta función, esta de aquí. Vale, pues ya sabemos, además esta es muy sencilla, que es 2x. Porque consideramos a la y constante, entonces la derivada de una constante es 0. Y en la de aquí abajo es menos 2y. Pues muy bien, ya tenemos las derivadas parciales. Vale, ahora lo que tenemos que hacer es igualarlas a 0. Vale, entonces tenemos que... A ver, ¿qué puntos? Si igualamos a 0, cumplen esta igualdad. Pues en este caso vemos que el único punto que cumple esa igualdad sería, en este caso, el 0. A ver, vamos a terminar de igualar esto. Tenemos que eso es menos 2y y esto es igual a 0. Entonces, esto lo vamos a poner bien y esto también. El único punto que cumple eso sería el 0. Punto candidato es el 0, 0.
en este ejemplo no nos salen más, pero vamos a tener que ver después los puntos de la frontera, que hemos dicho que eran en x menos 1 y 1 y luego en y menos 1 y 1 también, ¿vale? Entonces vamos a hacer primero este punto y luego vemos los puntos de la frontera. Bueno, pues una vez obtenido ese punto, que efectivamente tiene en apariencia pues todas las posibilidades de ser correcto, de que es un punto de silla, vamos a ver si el criterio que nosotros estábamos definiendo con esto se cumple. Vale, pues vamos a calcular las segundas derivadas. Entonces tenemos que, a ver, la segunda derivada con respecto de x va a ser 2, vale. En este caso, con respecto a y, me temo que va a ser 0. Vale, pues ahora la segunda derivada con respecto de x sería en este caso 0 también. Y en la segunda derivada con respecto a x sería menos 2. Muy bien. Vale, pues entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Pues calcular el determinante hessiano en ese punto. ¿En cuál? En este que hemos calculado aquí. Si tuviéramos más de 1, que lo normal es que haya más de 1, pues iríamos haciendo este procedimiento de aquí con cada uno de los puntos. Entonces, en este caso, vamos a hacer esto. A ver. Determinante hessiano del punto 0, 0. Esto, tal y como lo estoy escribiendo yo, os lo recomiendo también que lo hagáis en el examen. Una de las cosas más importantes que necesitas saber hacer bien en un examen es dejar todas las respuestas claras. Porque si el que te examina no lo ve claro o se lía porque has empezado a hacer flechitas por aquí y por allá o tachones o un procedimiento que te estaba dando como resultado correcto, te lo puede valorar mal. Entonces seguir este procedimiento y lo veréis mucho más fácil tanto vosotros a la hora de repasar como el que os corrija el examen. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es que tenemos que valorar cada segunda derivada parcial en ese punto. ¿Qué ocurre? Que como no hay x ni y, se convierte en un procedimiento aún más fácil porque simplemente esto va a ser 2, esto va a ser menos 2 y el resto 0. Pues simplemente sustituimos. Esto vale 2. Aquí hemos dicho que esto vale menos 2. Esto vale 0. Y esto va a valer 0. Entonces, el determinante va a ser 2 por 2 menos 0 por 0. En este caso es un 2 por menos 2. Entonces esto nos da menos 4. Y ahora lo que tenemos que hacer es aplicar el criterio. Hemos dicho que si la segunda derivada parcial con respecto a x es mayor que 0, efectivamente es mayor que 0, y el determinante hessiano es mayor que 0, es un mínimo. Pero en este caso vemos que no, que es menor que 0. Entonces no se cumple ni este ni este otro. Entonces vamos al tercer criterio y vemos que el único que el determinante hessiano es menor que 0 es un punto de silla. Efectivamente, lo que sospechábamos a base de así calcularlo a ojo es correcto. Este es un punto de silla. Vale, pero ¿qué pasa? Que ahora tenemos que ver qué ocurre con los puntos de la frontera que hemos definido antes. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues muy sencillo. Tenemos que ver, por ejemplo, de forma ordenada, ¿qué ocurre cuando nos movemos en la línea de y igual a, por ejemplo, menos 1? ¿Vale? Lo que estamos haciendo es movernos en esta línea, a ver qué puntos hay aquí en eso. Entonces, ¿qué tendremos que hacer? Pues lo mismo. Como nos estamos moviendo en la dirección de las x, lo que vamos a tener que ver es qué punto de esas x es
tiene como pendiente 0, es decir, que su derivada vale 0. Entonces, vamos a calcularlo. Bueno, de hecho, lo vamos a calcular incluso aquí directamente, porque así seguimos el procedimiento más fácil. Entonces, fijaros, si yo ahora cojo la función y digo, vale, pues, ¿cómo le pregunto ya a la función qué función me describe los puntos cuando i vale menos 1? Pues eso es simplemente escribirlo así. Lo que estoy diciendo, lo que le estoy preguntando es, oye, dime cuál es la función, ¿vale? ¿Cuál es la formulita que me dice estos puntos de aquí, de esta línea? Pues simplemente sustituyo y vemos que es x al cuadrado, vamos a ponerlo bonito, x al cuadrado, y ahora tenemos que menos 1 al cuadrado, ¿verdad? Pero menos 1 al cuadrado, que es 1. Pues entonces esto se queda simplemente en 1. Vale, pues ahora ya tenemos la función que nos dice esta línea de aquí. Vale, pues ahora lo que vamos a hacer es, ¿qué? Calcular la derivada parcial. Vamos a hacerlo bonito. Con respecto a x. Tenemos dos opciones, ponerlo así, o también podríamos hacer esto. ¿Por qué? Porque en realidad ya no tenemos dos variables, tenemos solamente una y lo que estamos viendo es la función que nos queda, ¿vale? Que sería una función de x. En el examen yo lo que os recomendaría es que lo pusierais así, porque de esa manera estáis demostrando como más nivel, por decirlo de alguna forma, estáis demostrando que tenéis las ideas más claras. Entonces lo dejamos así puesto y ya lo tenemos bien definido. Entonces, ¿qué nos queda hacer ahora? Pues esto igualarlo a 0 para preguntar, oye, ¿en qué puntos su pendiente es 0? Es decir, ¿en qué puntos tenemos la línea de la pendiente horizontal, la tangente a esa línea horizontal? Y vamos a ver ya prácticamente seguro que es en el punto 0. Pues si despejamos x, vemos que efectivamente el único valor que cumple, que la pendiente es horizontal, que es 0, es en x igual a 0. Muy bien, pues ya tenemos un punto. ¿Qué punto sería? Pues sería el punto 0, es decir, x igual a 0. ¿Y cuál era la frontera que estábamos calculando? Y igual a menos 1. Pues este es el primer punto candidato de las fronteras. Vale, vamos a ir entonces a la otra parte de la función, que en este caso, ¿cuál sería? Sería la de, a ver que se vea claro por aquí. Vale, hemos hecho la de igual a menos 1, pues ahora tenemos que ir a la otra. A ver si se ve bien desde aquí. Ahora tenemos que ir justamente a la de igual a 1, que es la del otro lado del punto de silla que estamos viendo aquí. ¿Vale? Pues entonces hacemos lo mismo. Calculamos... A ver, vamos a hacerlo bonito. Vale, pues vemos que efectivamente es más de lo mismo. Que ahora, si sustituimos esto... Ay, espero no estar liándoos, pero bueno. Vemos que es el mismo resultado, porque si yo cojo en i al cuadrado, ese 1 lo elevo al cuadrado, me queda 1, y como es un signo menos, pues me queda exactamente la misma función. Por simetría, ya podríamos intuir que ese punto, es decir, en el 0, 1, va a ser otro punto candidato. Ahora veremos qué tipo de punto es, pero bueno, básicamente hacemos el mismo procedimiento y concluimos que
el punto 0, 1 es otro punto candidato. Bueno, pues ya tenemos aquí hecho la parte de los límites con indicados por la variable i. Ahora vamos a movernos en la dirección de las i's. Entonces lo que vamos a hacer es movernos hacia allí, en este sentido, para allá, hacia el otro lado del eje y. Esto bien visto, ¿vale? Para que el lado negativo esté aquí y el lado positivo a la derecha, como estamos acostumbrados a verlo. Lo que vamos a hacer es decirle, bueno, ahora me pongo en el x menos 1 y quiero ver qué ocurre con la función. ¿Qué función tengo en x menos 1? Y luego haremos lo mismo en x más 1. Bueno, pues entonces, ¿qué tipo de derivada parcial vamos a tener que usar? ¿La de respecto a x o la de respecto a y? Pues la de respecto a y, porque nos estamos moviendo ahora paralelos al eje y. Bien, pues entonces vamos a hacerlo de esa manera. Venga. Fi x, perdón, ¿qué x digo yo ahora? Madre mía. A ver, en este caso vamos a empezar con x cuando vale menos 1. Pues entonces nos vamos a menos 1 y. Esta es la manera de preguntarle, oye, función, dime qué función me define cuando tú vales en x menos 1. Pues entonces esa función que buscas es esta. Sustituimos, que sería menos 1 al cuadrado menos y al cuadrado, que es la que teníamos aquí, ¿eh? No nos perdamos. Vale, pues una vez hecho esto, igualamos, perdón, sí, igualamos y vemos en qué queda. Pues en este caso va a quedar como 1 menos y al cuadrado. Vamos a hacerlo bonito. Correcto. Muy bien, pues nada. Vale, pero aquí hay un error. Esto no es la derivada parcial, ¿eh? Esto simplemente es la función cuando x vale menos 1. Bien, entonces ahora vamos a calcular la derivada parcial de esa función, ¿eh? Porque nos movemos en el eje de la y. Soy muy insistente, por no decir pesado con esto, porque veréis que si conseguís empezar a acostumbraros a pensar en qué dirección te estás moviendo en la función, como si estuvieras siguiendo un camino a la hora de calcular valores y eso, si eso mentalmente lo tienes, verás que todas estas cosas se vuelven mucho más fáciles, ¿vale? Entonces, disculpadme que insista, pero esto es para mí lo más fundamental. Bueno, pues seguimos. Entonces hemos dicho que menos 1 y igual a 1 se queda en constante, entonces eso se queda en 0 y se nos quedaría como en menos 2i. Vale, pues entonces, ¿en qué puntos esa derivada parcial cuando nos movemos en la dirección de las y luego desde el punto x menos 1, ¿en qué puntos eso vale 0? ¿Vale? La pendiente es 0. Entonces, si lo vemos aquí, en este caso, ¿qué punto va a tener la pendiente horizontal? Pues justamente este. Entonces, ese corresponde con igual a 0, casi seguro. Pues entonces, vamos a ver si se cumple. Pues venimos aquí, despejamos la y ¿qué nos dará? Que y es igual a 0. Pues efectivamente, hemos conseguido acertar en esa observación. Bueno, pues entonces, ¿qué punto tenemos? Pues tenemos el punto 0, perdón, menos 1, 0. Perfecto, pues ahora vamos a ver el último de los puntos, que sería en este caso cuando la x vale 1. Es decir, le vamos a preguntar a la función, oye, ¿qué función me das cuando me estoy moviendo en la dirección del eje y desde el punto x igual a 1? Vale, pues vamos a ver primero qué función es esa.
entonces sería 1i, y esto ¿qué me va a dar? Pues me va a dar que es 1 menos i al cuadrado. Correcto. Vale, pues ya podríamos haber llegado a la conclusión de que el punto que vamos a obtener es el 1, 0 por simetría. Siempre que tengáis la opción de aplicar simetría, es decir, siempre que os deis cuenta de que la función es igual a ambos lados del eje X o a ambos lados del eje Y, ir directos a dar las respuestas así, no hace falta que calculéis esto. Además, de hecho, eso sería un buen ejemplo de nivel. El que os examina va a darse cuenta de que sabéis lo que estáis haciendo. Pero bueno, ante la duda lo desarrolléis, que tampoco se tarda tanto. Bueno, entonces vamos a calcular esta derivada con respecto, en este caso, al eje Y, como hemos hecho antes, porque nos movemos en el sentido del eje Y. Bueno, pues entonces 1i, esto va a ser, el 1 se queda como constante, luego se queda en 0 y el resultado va a ser este. Aplicamos lo mismo, lo copio y pego ya porque estoy seguro de que habéis entendido bien lo que estamos haciendo. Y nada, y el punto que nos quedaría sería el 1, 0. Entonces, el último paso que hablábamos era el de valorar los puntos de la frontera y comparar el resto de los puntos candidatos anteriormente, calculados anteriormente para concretar cuál es el máximo y mínimo punto de silla. Bueno, pues teníamos solamente un punto que era el 0, 0, que era un punto de silla. Ahora vamos a ver el resto de puntos, qué es lo que tenemos aquí, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues venga, lo voy a hacer aquí mismo y así ahorramos tiempo. Pues lo único que hay que hacer para saber si es un punto de silla o no, perdón, un punto de silla o no, un máximo, un mínimo, es hacer esto. Cogemos la función y sustituimos por los datos que tenemos, por las coordenadas del punto que tenemos. Entonces, 0 elevado al cuadrado es 0 y menos 1 elevado al cuadrado es 1, pero como tiene un menos 1, perdón, un signo menos al lado, pues se nos va a quedar en menos 1. Valoramos ahora el punto 0, 1. Y seguro que alguno de vosotros ya sabe que el resultado va a ser el mismo. Entonces esto se nos queda así y esto va a ser menos 1. Qué torpe estoy, madre mía. Menos 1. Bien. El último. A ver, ahora hemos hecho el 0, menos 1 y el 0, 1. Ahora vamos a ver el menos 1, 0. Pues lo mismo. Hacemos menos 1, 0. Y esto es igual a, lo sustituimos. Menos 1 al cuadrado es 1, menos 0 es, en total, 1. Bien. Y ahora el otro, el 1, 0. Pues f de 1, 0 es igual a un tanto de lo mismo. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues ahora ya tenemos estos puntos y encima vamos a coger y, por ejemplo, este 0, 0, que es el que hemos calculado antes, vamos a calcularlo también, para que veamos ya todos los puntos. 0 menos 0 igual 0. Bien, pues entonces vemos, a ver, ¿cuál es el punto más alto de la función? Pues el punto más alto vemos que es el menos 1, 0 y el 1, 0. Luego diríamos que hay dos máximos absolutos, ¿vale? Yo esto en un examen, como quiero quedar bien delante del profesor, diría, pues, el punto menos 1, 0 y el
1, 0 son máximos absolutos. Bueno, ahora pondría el punto 0, menos 1 y 0, 1 son mínimos absolutos. ¿Ves? Porque veo que no hay ningún punto más de todos los candidatos que he visto, ninguno que sea más pequeño. Perfecto. Y luego diría, y el punto 0, 0, 0, 0 es un punto de silla. Y ya está. Y con esto tendríamos hecho todo el ejercicio. Como veis, es bastante sencillo. Simplemente tenéis que tener las ideas claras de por dónde nos estamos moviendo, qué es, en qué dirección estamos calculando las cosas, en fin. Y yo creo que si lo trabajéis un poquito y veis despacio cada cosa como es, seguro que os sale correctamente. Así que bueno, espero de verdad que os haya ayudado, que os sirva este vídeo y nos vemos en el siguiente. Un saludo.